Eraser sigue una pista en la investigación del desencadenante. Texto del capítulo. Shouta repasó el expediente del villano cangrejo mientras esperaba la llegada de Tsukauchi para interrogarlo. De todos los traficantes de gatillos a los que había extorsionado en los últimos años, la mayoría simplemente evadieron sus preguntas y algunos intentaron huir, pero nadie más se había levantado antes de que pudiera preguntar nada. En el trabajo de Shouta, una reacción así significaba que la persona tenía algo que ocultar. Según sus archivos, el villano cangrejo se llamaba Junio Hamasaki, y algunos traficantes de nivel medio le habían indicado a Shouta que lo contactara, afirmando que él les vendía la droga. No podía ser un pez gordo, ni tenía suficientes contactos para importar la droga desde Estados Unidos, pero era el traficante de mayor nivel que Shouta había encontrado hasta el momento. Todo indicaba que Hamasaki sabía algo. Por eso había luchado con uñas y dientes, incluso contra un chico como Viridian. Shouta respiró hondo y se recordó que ese detonante a menudo provocaba ira, así que probablemente Hamasaki no había estado pensando con claridad cuando casi mata a Viridian. Shouta intentó ignorar la voz en su cabeza que le decía que sí había estado pensando con claridad cuando se administró la dosis, y que sabía perfectamente lo que iba a pasar. No serviría de nada golpear a Masaki en cuanto entrara en la sala de interrogatorios, pero eso no significaba que Shouta tuviera que sentir simpatía por él. Tsukauchi entró tranquilamente por la puerta de la estación y dejó su gabardina en la silla de su escritorio. Siento llegar tarde, Eraser. Estaba almorzando con un viejo amigo. Shouta gruñó en respuesta. ¿Estás listo? Tsukauchi asintió y tomó el expediente, luego condujo a Shouta a la habitación donde Hamasaki los esperaba. Primero tuvieron que pasar por la sala de observación, lo que permitió a Shouta observar bien al villano a través del cristal. Había esperado que el tipo se mostrara desafiante, considerando lo mucho que había luchado para evitar ser arrestado, pero en cambio Hamasaki estaba pálido y nervioso. Parecía aterrorizado. Tsukauchi lo vio mirándolo fijamente. Ha estado así desde que lo trajiste. Hemos intentado decirle que aquí está a salvo, pero obviamente no nos cree. Sin duda, esto refuerza tu suposición de que en realidad sabe algo. Shouta sintió y siguió a Tsukauchi hacia la puerta. Ambos se sentaron a la mesa frente a Masaki, quien de cerca lucía aún peor. Una de sus manos tamborileaba sobre la mesa y una fina capa de sudor le perlaba la frente, a pesar del aire acondicionado. Tenía información, de eso no cabía duda. El único problema ahora era lograr que hablara. Bien, ya sabes por qué estás aquí, comenzó Tsukauchi. Eraser te detuvo hace unos días por posesión de un detonador y agresión a un héroe profesional, delitos que conllevan penas de prisión. Sin embargo, la ley está dispuesta a ser indulgente y reducir tu condena si nos proporcionas información útil. Hamasaki negó con la cabeza. No sé nada. Te resististe con uñas y dientes a responder mis preguntas, dijo Shouta con sequedad. ¿Quién te vende el gatillo? No sé de qué hablas, dijo Hamasaki, mirando a la cámara. Shouta frunció el ceño. ¿Le asustaban los policías corruptos? Imposible. Claro, la operación Trigger estaba creciendo, pero los villanos necesitaban mucho poder para convencer a un policía de unirse a ellos, y eso llevaba tiempo. Trigger llevaba solo unos años en Japón, así que tenía que temerle a alguien más. Podríamos intentar encontrar una manera de mejorar las condiciones, intentó Tsukauchi. Seguro que hay algo que haría tu vida más llevadera entre rejas. Quizás un régimen de protección. No importa lo cómoda que sea una celda si nunca llegas a verla, murmuró Hamasaki. Tenemos los recursos para protegerte, dijo Shouta. Quien quiera que esté detrás de Trigger, no puede tener el poder suficiente para alcanzarte en el programa de protección de testigos. Lo estás subestimando, dijo Hamasaki con tono sombrío. Crees que son solo unos tipos en el sótano de su madre, pero nada más lejos de la realidad. No sabes con quién te estás metiendo. Shouta miró a Tsukauchi, que se inclinó hacia adelante. Entonces dinos. ¿A quién le tienes tanto miedo? Yo, Hamasaki vaciló y luego cerró la boca de golpe. No. No voy a decir nada más. Pues supongo que tendremos que aprender por las malas, dijo Tsukauchi, poniéndose de pie. Vamos, Eraser.
Está claro que este tipo no quiere decirnos nada. Si morimos por no saber a quién evitar, será culpa suya. Shouta se puso de pie. No estaba seguro de que Amasaki fuera a ser tan fácil de manipular, pero Tsukauchi ya había hecho su jugada y, bueno, valía la pena intentarlo. Desde luego, no iban a conseguir nada negociando. Para su sorpresa, apenas habían abierto la puerta para marcharse cuando Amasaki intervino. Nadie lo ha visto nunca. Shouta y Tsukauchi intercambiaron una mirada, luego cerraron la puerta y volvieron a sentarse. ¿Es solo un hombre?, preguntó Tsukauchi. Detrás de toda la operación. Es más grande de lo que crees, dijo Amasaki en voz baja. No es solo un detonante, sino que, deja de investigar. Es demasiado poderoso, no tendrás ninguna oportunidad. Así que el responsable de la operación japonesa tenía una reputación temible. No era la primera vez que Shouta se topaba con un villano que usaba su reputación para intimidar a la gente. La mayoría de las veces, esos tipos eran puro bla bla. Alardeaban de sus peculiaridades y contactos, pero en el peor de los casos eran villanos de segunda, no de primera categoría como se creían. ¿Tienes nombre?, preguntó Tsukauchi. Así sabremos a quién evitar. Amasaki negó con la cabeza. Nadie sabe su nombre, pero lo llaman el símbolo del mal. Shouta entrecerró los ojos. El símbolo del mal. Una parodia del símbolo de la paz. Con razón la gente le tenía tanto miedo si se hacía pasar por el igual de All Might. Miró a Tsukauchi, sorprendido al ver miedo también en su rostro. Tenía que saber que ese símbolo del mal estaba mintiendo, ¿verdad? De repente, una alarma estridente rasgó el aire, haciéndolos estremecer a los tres. Sans entró corriendo en la habitación casi al instante, con el pelo erizado, gritando. Hay un ataque de un villano justo afuera. Necesitamos a todos a bordo. Shouta maldijo y salió corriendo, con las manos ya en su arma de captura. Afuera se había congregado una pequeña multitud y los civiles gritaban mientras huían de la docena de villanos menores que atacaban al azar, como si intentaran causar el mayor daño posible en el menor tiempo. Los buitres de la prensa ya empezaban a llegar y a grabar, aunque al menos tuvieron la sensatez de mantenerse alejados de la pelea principal. Los villanos eran más bien matones, pero aún así eran suficientes como para ser peligrosos si Shouta no los neutralizaba rápidamente. Activó su Kirk y miró al más cercano, un tipo del que salían balas disparadas de los dedos. Rápidamente lo envolvió y lo lanzó hacia la policía que esperaba, para luego ir a por el siguiente. Rogue apareció mientras Shouta luchaba, así que logró derribar a uno de los villanos atándolo con una cuerda. Entre los dos, solo les tomó 10 minutos reunir a todos los villanos y entregarlos a la policía. No les habría tomado tanto tiempo si no fueran tantos. Las pandillas no habían sido un problema desde que All Might se convirtió en el número 1, así que ¿cómo es que tantos matones decidieron atacar la comisaría al mismo tiempo? Tenían que ser bastante estúpidos para atacar un lugar que sabían que estaba lleno de policías. Incluso si no les tenían miedo, los héroes profesionales entraban y salían constantemente de la comisaría, así que ¿por qué atacar? Simplemente no tenía sentido. Poco a poco, lograron sacar a todos los villanos de las calles y meterlos en las celdas de la comisaría. Había muchísimo papeleo por delante. Por suerte, la mayor parte la haría la propia policía, pero aún así, Shouta no tenía ganas. Eso podía esperar, sin embargo, hasta que él y Tsukauchi terminaran de interrogar a Masaki. El ataque llegó en un pésimo momento. Justo cuando empezaban a obtener información útil, ambos tuvieron que irse para neutralizarlo, así que esperaban poder retomar la investigación donde la habían dejado, aunque Shouta no se hacía ilusiones. Había sido un milagro que hubieran logrado sacarle tanta información al tipo, y el ataque probablemente lo habría dejado sin palabras. Era frustrante. Localizó a Tsukauchi y juntos se dirigieron a la sala de interrogatorios. Shouta casi ni se molestó en mirar por la ventana antes de entrar, pero al hacerlo tuvo que mirar 2 veces. Miró a Tsukauchi para asegurarse de que no estaba alucinando antes de que ambos maldijeran y entraran a la habitación vacía. «Esta es la misma sala de interrogatorios, ¿verdad?», preguntó. «¿Aquí es donde lo dejamos?». «Sí», dijo Tsukauchi, pálido. «Seguía esposado a la mesa cuando nos fuimos».
Shouta observó la habitación con más detenimiento. Las esposas también habían desaparecido, lo cual no era normal en una fuga. La mayoría de los villanos que lo intentaban solían llevarse las esposas y luego dejarlas allí para no verse ralentizados por ese peso muerto. Si Shouta no lo supiera, casi diría que Amasaki nunca había estado allí. Tsukauchi ya regresaba a grandes zancadas a la sala de interrogatorios. Sansa. ¿Qué le pasó al villano que teníamos en la sala de interrogatorios número 6? Shouta siguió a Sansa y la vio en la recepción, revisando el libro de registro. Aquí dice que lo trasladaron, pero eso no puede ser cierto. Los villanos bloqueaban la entrada principal, así que supongo que podrían haberlo sacado por la parte de atrás, pero el ataque estaba consumiendo casi todos nuestros recursos. Además, la persona que lo trasladó olvidó firmar. Revisa las grabaciones de seguridad, dijo Shouta. Las cámaras deben haberlos grabado saliendo. Sansa hizo una mueca. Uno de los ataques de los villanos falló su objetivo e impactó en la caja de distribución. Apenas conseguimos restablecer la luz hace 5 minutos, pero la estación estuvo a oscuras durante la mayor parte del ataque. Entonces las cámaras no estaban grabando, aclaró Tsukauchi. No, señor. Shouta miró a Tsukauchi y supo que estaba pensando exactamente lo mismo. El ataque no había sido casual, ni tampoco el apagón. Todo había sido orquestado por alguien que no quería que Amasaki hablara con ellos. Shouta se había equivocado. Quienquiera que estuviera detrás de la operación era más poderoso de lo que había imaginado. Y la única pista que tenía era el símbolo del mal. 17. Izuku había pasado todo el día buscando información sobre escuelas en línea mientras su madre trabajaba. Ella había intentado quedarse en casa, pero ayer tuvo que irse temprano porque Izuku era demasiado travieso como para no meterse en líos, así que no iba a hacerla faltar al trabajo otra vez solo para no estar solo. Por suerte, ella le hizo caso cuando le dijo que no haría nada más que estar sentado en el sofá todo el día, para lo cual no necesitaba 2 brazos, y se fue después de que él le prometiera que cerraría la puerta con llave. Él simplemente estaba contento de no estar reteniéndola. En cualquier caso, si lograba cambiarse a la escuela en línea, tendría que acostumbrarse a estar solo en casa durante el día, ya que obviamente su madre no podía permitirse dejar su trabajo. No había muchas escuelas en línea, y las que existían solían tener un formato mixto donde los alumnos aún tenían que asistir una vez por semana. Probablemente sería mejor que volver a Aldera, ya que solo tendría que lidiar con los abusones ocasionalmente, en lugar de todos los días, pero algo le decía que su madre no lo vería así. La razón principal por la que Izuku se matriculó en una escuela en línea era para que no tuviera que lidiar con compañeros de clase, así que si aún así tenía que asistir a clases, aunque fuera de vez en cuando, su madre se preocuparía por cómo lo trataban. Izuku odiaba que su madre se preocupara por él. No se merecía tener un hijo tan inútil como él. Se merecía un hijo del que pudiera estar orgullosa, un hijo con un don. Pero eso no iba a suceder, así que era responsabilidad de Izuku asegurarse de que ella se preocupara lo menos posible. Eso significaba que no podía simplemente soportar el acoso semanal, ya que su madre podría no creerle si mentía y decía que sus compañeros se portaban bien. Por lo tanto, tuvo que buscar una escuela completamente en línea. Solo había 2 escuelas que no requerían asistencia presencial. Una de ellas parecía casi una escuela tradicional, donde los estudiantes se conectaban a clases virtuales a horas fijas y entregaban la tarea todos los días, tal como Izuku estaba acostumbrado en Aldera. Sin embargo, esa escuela tenía 2 problemas. El primero era que parecía incluir proyectos grupales, lo que podría provocar que Izuku, en el mejor de los casos, se sintiera excluido y, en el peor, sufriera ciberacoso. El segundo era que solo aceptaba estudiantes nuevos al comienzo del semestre, lo que significaba que Izuku tendría que quedarse en Aldera durante varios meses hasta poder transferirse. No podía hacerle eso a su madre. Eso dejó a Izuku con su última y única opción. Al parecer, ofrecía opciones para todo, desde primaria hasta el final de la preparatoria, y era completamente virtual. Según su sitio web, Izuku solo tendría que leer artículos y ver las clases relacionadas con cada lección, luego hacer exámenes y tareas para evaluar su aprendizaje.
Podría trabajar a su propio ritmo, así que no tendría que preocuparse por lo tonto que fuera. Simplemente podría ir más lento que el promedio. Tenía que completar cada semestre en 6 meses, pero eso parecía algo que podía manejar. Y su mamá no tendría que preocuparse de que tuviera compañeros que lo molestaran. Solo había un problema. Tendría que aprobar un examen de admisión. Podía hacerlo cuando quisiera, así que no tendría que preocuparse por volver a Aldera mientras esperaba que empezara el nuevo semestre, pero, ¿de verdad Izuku era lo suficientemente inteligente como para aprobar? Kacchan ni siquiera sacaba puros dieces y era mucho más listo que Izuku. ¿Y si hacía el examen y no aprobaba? ¿Tendría que volver a Aldera? Mamá se decepcionaría muchísimo. De verdad que era el peor hijo, ¿verdad? Ignoró la voz en su cabeza que le decía que Eraserhead se creía inteligente. Eraser solo había sido educado al ver el cuaderno de Izuku. Era imposible que realmente pensara que Izuku era inteligente. Pero a Eraser no le preocupaba ser educado, así que podría estar diciendo la verdad. Izuku negó con la cabeza. Aquello era demasiado confuso. Era más fácil recordarse a sí mismo que era un idiota, como siempre le decían Kacchan y sus profesores, y dejarlo así. De esa forma no se haría ilusiones. Cuando inevitablemente suspendiera el examen de ingreso, seguiría doliendo y su madre seguiría preocupada, pero al menos ya lo estaría esperando. Era lo mejor. Katsuki se sentía mal. Toda la escuela hablaba de la suspensión de Deku. Boulders había estado presumiendo todo el día, al igual que los otros dos involucrados, así que todos sabían que Deku había recibido una paliza tan brutal que el director tuvo que llamar a la tía Inko para que lo recogiera. Glow había dicho que la idea de culpar a Deku había sido suya, como si estuviera orgulloso de su ingenio, y el director se lo había creído sin dudarlo. Pero Deku no pudo haber empezado esa pelea. Katsuki lo sabía, la tía Inko lo sabía, y el director, por supuesto, también. Entonces, ¿por qué la escuela le creyó a Glow? Deku era un debilucho sin Kirk que ni siquiera podía defenderse, así que ¿por qué iba a empezar una pelea con sus compañeros? Claro, esos extras no tenían quirks increíbles como el de Katsuki, pero sus quirks, por débiles que fueran, eran mejor que nada, y Deku tenía esos cuadernos de acosador, y obviamente sabía que no podía ganar, e incluso él no era tan tonto como para buscar pelea, así que ¿qué ganaba la escuela culpando a Deku? Bueno, esos 3 extras que lo golpearon salieron impunes. Pero a la escuela no debería importarle quién recibió el castigo, ¿verdad? Deberían castigar a los verdaderos culpables, para que supieran que hicieron algo mal. Al menos, eso es lo que hacían los héroes. Metían a los malos en la cárcel para que no volvieran a hacer nada malo, ni siquiera después de salir. ¿No era así como funcionaban las cosas? Si el director permitía que esos tipos se salieran con la suya, ¿a quién más habría dejado impune? Había villanos sueltos que se dedicaban a golpear gente porque la escuela no había hecho nada para detenerlos cuando ellos estudiaban allí. Eso era bastante injusto. Menos mal que Katsuki sabía que no debía. Katsuki se quedó paralizado. ¿Cuánto se había salido con la suya? Ya había tenido que asumir que no se había comportado como un héroe, pero tampoco como un villano, ¿verdad? Todos los profesores sabían que quería ser un héroe. Todos le decían que sería bueno. No se habrían quedado de brazos cruzados si se hubiera comportado como un villano, no cuando todos sabían que iba a ser el próximo número 1. Pero él había lastimado a Deku, y son los villanos quienes lastiman a la gente. No los héroes. No los civiles. Los villanos. Los villanos lastiman a la gente. Él lastimó a la gente. Era un villano. Katsuki no pudo evitar hacer explotar su lápiz, pero la única reprimenda que recibió fue una mirada severa del profesor por interrumpir la clase. Katsuki no pudo evitar preguntarse qué le habría pasado a Deku si hubiera hecho algo así. Claro que no haría explotar su lápiz, porque no tenía un kirk para eso, pero ¿y si hubiera hecho ruido? Probablemente, como mínimo, le habrían castigado con detención. Porque nadie le había castigado nunca. La escuela ni siquiera hizo nada cuando le dijo a Deku que Katsuki aplastó los restos carbonizados del lápiz. Los profesores oían a esos extras diciéndole a Deku que se suicidara todos los malditos días, pero seguían sin hacer nada.
¿Cuánto tiempo llevaba Katsuki siendo un villano sin darse cuenta? Ya no podía confiar en sus profesores. ¿Cómo iba a ser el mejor si ni siquiera le decían que hacía mal? Tenía que mejorar. Tenía que cambiar y actuar como un verdadero héroe si quería ser el mejor. Y lo iba a hacer. Iba a ser el mejor héroe, sin importar los estúpidos obstáculos que se interpusieran en su camino, sin importar cuánto tuviera que cambiar, sin importar si a esos profesores ineptos les daba igual hacer su trabajo. Katsuki iba a ser el mejor. ¿Pero cómo? Junio Hamasaki despertó encadenado a una mesa. E inmediatamente, comenzó a tirar de las cadenas e incluso intentó cortarlas con sus garras, pero sin ningún mecanismo activador en su sistema, no había forma de que escapara. ¿Qué había sucedido? Había estado en la comisaría, luego sonaron las alarmas y el detective se marchó junto con el héroe que lo arrestó. Después entró otro agente y abrió una pequeña botella con un mecanismo. Gimió. Sabía que aquel símbolo del mal, quienquiera que fuese, era lo suficientemente poderoso como para tener a policías corruptos de su lado. Debería haber sabido que no lo dejarían bajo custodia policial. Sabía demasiado. Probablemente ni siquiera importaba que hubiera dicho nada. De todos modos, lo habrían traído de vuelta. Hablando de eso, ¿dónde era exactamente aquí? Habría sido más fácil matarlo, inyectarle veneno en lugar de un sedante, pero en vez de eso lo mantuvieron con vida. Bueno, mientras no fuera el lugar donde realizaban sus experimentos, estaría bien. La puerta se abrió con un crujido y Junio estiró el cuello para intentar ver mejor la habitación o a su visitante, pero, por desgracia, aparte de una lámpara brillante sobre su cabeza, el resto de la habitación estaba a oscuras. Oyó unos pasos cerca de la puerta, y entonces un chirrido agudo que le puso los pelos de punta, como si alguien se hubiera olvidado de engrasar las ruedas de uno de esos viejos carros de metal. La comparación no estaba muy desencaminada, al parecer, porque su visitante finalmente apareció empujando un viejo carrito de metal cargado con diversas herramientas y frascos cuyo uso Junio prefería no conocer. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que el hombre llevaba unas grandes gafas redondas y una bata de laboratorio. El doctor sacó una grabadora de voz de su bolsillo y pulsó un botón. Fase 3, experimento 2. Hipótesis. Mediante una combinación de mutación y desencadenante, se puede alcanzar un nivel elevado de peculiaridad incluso después de que el fármaco haya desaparecido del organismo. Por favor, no hagan esto. A Junio no le importaba que tirar de las cadenas no hubiera funcionado antes. No podía ser transformado, daba igual si ninguno de los demás recordaba el experimento, no quería, esto no podía estar pasando. Al médico no pareció importarle sus súplicas, ya que cogió una jeringa gruesa del carrito y se colocó de pie junto a la mesa. La luz se reflejaba en sus gruesas gafas redondas, impidiendo que Junio viera sus ojos. Hora de la primera inyección. 20:24. Izuku realiza su examen de ingreso a la escuela en línea. Texto del capítulo. Izuku había pasado la última semana estudiando sin parar para su examen de ingreso. Aún no estaba del todo seguro de aprobar, pero había llegado a un punto en el que empezaba a olvidar más de lo que aprendía, lo que probablemente significaba que debía presentarse al examen, aunque inevitablemente fuera a suspender. Al menos así podría seguir adelante y diversificar sus opciones. Mamá estaba trabajando y se había marchado esa mañana después de darle un beso en la mejilla y desearle suerte en el examen. Le había prometido katsudon para esa noche, ya fuera como celebración o simplemente para reconfortarlo. Dependería de cómo le hubiera ido a Izuku. Izuku no entendía muy bien por qué se molestaba tanto por él, pero una parte egoísta de él se alegraba mucho de que se preocupara. Ojalá esa parte de él no se sintiera tan bien. Hacía que el resto de su ser se sintiera peor. Justo antes del mediodía, Izuku por fin dejó los libros a un lado y entró en la página web del instituto, haciendo clic en la pestaña que le llevaría al examen de admisión. Pasó media hora rellenando su información básica, como su nombre, los institutos a los que había ido, su promedio del último año, etc., maldiciendo lo difícil que le resultaba escribir con la escayola. Todavía podía mover los dedos, pero le picaba todo el brazo y le dolía si lo usaba mucho, así que, al menos durante los próximos días, tendría que teclear a tientas.
Era un fastidio. Finalmente, llegó a la pantalla de bienvenida y leyó las instrucciones. El examen constaba de 200 preguntas y tenía 3 horas para completarlo. Izuku miró el reloj. Eran las 12, lo que significaba que tenía hasta las 3 para terminar el examen. Eso implicaba que disponía de poco menos de un minuto para responder a cada pregunta, sin contar el tiempo que tendría que usar para revisar sus respuestas al final. Izuku respiró hondo por última vez antes de pulsar el botón que decía: iniciar examen. Las preguntas eran engañosamente fáciles. Izuku había supuesto que tendría que apresurarse para completar cada pregunta en menos de un minuto, pero pudo responder la mayoría casi al instante, lo que le dio más tiempo para las preguntas más difíciles, como las de la sección de matemáticas. Si Izuku no estuviera tan nervioso porque todo su futuro dependía de que le fuera bien en este examen, casi diría que era divertido. Era raro. Casi podía oír a Kacchan diciéndole que era un maldito empollón. Antes de darse cuenta, Izuku había respondido a todas las preguntas. Suspiró aliviado y miró el reloj. Eran las 1:25, lo que significaba que aún tenía un momento. Izuku sintió una oleada de ansiedad recorrerlo. ¿Cuánto tiempo tenía? Sabía que el reloj tenía un 3, pero significaba que tenía 3 horas. ¿O 1 hora y media? ¿Cuánto tiempo se suponía que debía tardar? No podía haber terminado en menos de la mitad del tiempo, así que debían ser solo 1 hora y media, lo que significaba que solo tenía. Izuku volvió a mirar el reloj y empezó a entrar en pánico. Eran las 1:28. Solo tenía 2 minutos. No tenía tiempo para revisar sus respuestas. Pero si no las revisaba, no podría corregir ninguna, lo que significaba que no tenía ninguna posibilidad de aprobar. A menos que realmente tuviera 3 horas completas, pero si no las tenía e intentaba revisar sus respuestas, no llegaría a tiempo y suspendería automáticamente. Pero si no revisaba sus respuestas, no aprobaría. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿3 horas o 1 hora y media? Izuku miró el reloj por última vez. 1:29. ¿Más vale prevenir que curar? No. ¿Acaso no era mejor fallar la mitad de las preguntas que entregarlo tarde? Izuku se agitó nerviosamente mientras intentaba pulsar enviar, pero se quedó paralizado al darse cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Qué había hecho? Esto era terrible. Ni siquiera había revisado sus respuestas. Le ardían los ojos mientras intentaba contener las lágrimas. Al parecer, el katsudon de mamá iba a ser, después de todo, una comida reconfortante. Shouta se acurrucó en un rincón de la sala de profesores durante el almuerzo y revisó los obituarios. Sabía vagamente que solo empeoraba las cosas, pero no podía evitar revisarlos a diario, con una angustia profunda en el estómago mientras esperaba desesperadamente no reconocer ninguna de las fotos. No es que alguna vez hubiera visto a Viridian sin la máscara, pero sabía que el chico era joven y tenía el pelo verde. Además, el hecho de que el suicidio figurara como causa de muerte sería una pista innegable. Cuando el chico llevaba unos días sin aparecer, Shouta había esperado que por fin se hubiera tomado un descanso para recuperarse de sus heridas. Pensó que tal vez el chico había desarrollado un poco de instinto de supervivencia, pero eso no bastaba, y ya había pasado más de una semana desde que Shouta había visto a Viridian. Incluso preguntó a Amplifier y Roglock, pero ninguno lo había visto, y Tsukauchi dijo que no se había encontrado a nadie muerto en una pelea con villanos que coincidiera con la descripción de Viridian. Incluso algunos de los otros héroes nocturnos empezaban a preguntar por el chico problemático desaparecido, y eso que ni siquiera se topaban con Viridian muy a menudo. Shouta realmente esperaba que la repentina desaparición de Viridian no significara nada, que tal vez sus padres se hubieran enterado de sus actividades nocturnas y lo hubieran obligado a parar, o que simplemente se hubiera aburrido, pero en el fondo sabía que no era así. El chico problemático se había entregado por completo al vigilantismo, hasta el punto de haberse integrado en el mundo de los héroes de la ciudad en tan solo unos meses, y parecía disfrutarlo, así que Shouta no podía imaginar que alguna vez lo abandonara, a menos que... Negó con la cabeza y guardó el teléfono. No servía de nada preocuparse hasta el agotamiento.
Lo máximo que podía hacer era estar pendiente de los obituarios y rezar a todos los dioses que conocía para que Viridian no hubiera decidido que el suicidio por culpa de un villano se estaba prolongando demasiado. Quizás estaba exagerando y la salud mental de Viridian no era tan grave como parecía, y simplemente estaba fuera de la ciudad. Pero si solo estaba fuera, ¿por qué no había avisado antes de desaparecer? Shouta gimió y se estiró al salir de su capullo para prepararse para su siguiente clase. Por suerte, su clase actual había respondido bien a su estratagema lógica, y no había tenido que expulsar definitivamente a muchos, así que aún tenía varios alumnos que prometían mucho ahora que se lo tomaban en serio. Solo necesitaba recordarse a sí mismo que ya tenía suficientes mocosos de los que preocuparse como para encima tener que lidiar con el alumno problemático. No facilitaba las cosas, pero era la opción más lógica. Oye, Shouta. El grito de Mig lo hizo estremecerse y desear haber dormido una siesta. ¿Tienes mala cara? ¿Te preocupa algo? ¿No tienes siempre un aspecto desaliñado? Preguntó Snipe. ¿Cuál es la diferencia? Shouta lo fulminó con la mirada mientras Mig luchaba por contener la risa. No puedo explicarlo, insistió Mig. Shouta tiene su desaliño habitual y su desaliño por ansiedad, y hoy parece preocupado por algo. ¿Te está dando problemas alguno de tus alumnos? No es una de mis oficiales, murmuró Shouta, pero parecía que nadie lo había oído. Ah, ¿vas a expulsar a alguien más? Preguntó Ectoplasma. Maldita sea, voy a perder la apuesta. Shouta los fulminó con la mirada. No deberían apostar sobre la probabilidad de que expulse a mis alumnos. No estamos apostando a si expulsarás a tus alumnos. Gritó Mick. No, estamos apostando a cuando expulsarás a tus alumnos, añadió Mick con tono servicial. Shouta gimió. Si quieres saberlo, estoy preocupado por algo en mi patrulla. Hay un justiciero merodeando por aquí y hace tiempo que no lo veo. Solo espero que no le haya pasado nada, eso es todo. Medianoche sonrió. Ay. Sabía que tenías corazón. ¿Qué vas a hacer? No hay mucho que pueda hacer, gruñó Shouta. Maldito niño problemático. Bueno, dijo Mick, cuando vuelva a aparecer, castígalo. Eso le enseñará a no meterse contigo. Shouta puso los ojos en blanco e ignoró la angustia que le oprimía el estómago y que no se le quitaba. Ojalá se hubiera dado cuenta antes de la depresión de Viridian. Quizás si la hubiera detectado antes de que el chico desapareciera, habría podido convencerlo de ir a terapia. Incluso si Viridian se hubiera negado, Shouta aún podría haber encontrado la forma de ayudarlo para que no se sintiera obligado. Bueno, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Pero una cosa era segura. Si por algún milagro Viridian seguía con vida, Shouta no cometería el mismo error 2 veces. Tras cambiarse de ropa, Katsuki caminó hasta la dirección que había encontrado en internet. El edificio era sencillo, un centro comunitario con un parque infantil cutre a un lado y un par de salas para clases de arte y grupos de apoyo, pero los ignoró por el momento y se dirigió a la recepción. La mujer que atendía le sonrió mientras esperaba a que encontrara las palabras. ¡Qué tontería! ¿Por qué era tan difícil? Me preguntaba, Katsuki hizo una mueca, tartamudeando casi como Deku, me preguntaba si hay un héroe llamado Amplifier por aquí. Leí en su sitio web que, la recepcionista asintió. Por supuesto. Amplificador. Gritó hacia las oficinas de atrás. Tienen visita. Genial. Amplifier era mucho más enérgica de lo que Katsuki esperaba. Teniendo en cuenta el programa que, según la página web, dirigía, se la imaginaba mucho más intimidante. ¿Qué puedo hacer por ti, chico? A Katsuki se le secó la boca y lo único que le impidió salir corriendo por la puerta fue el hecho de que no era un cobarde de mierda. Tú eres el cabrón que dirige el grupo de rehabilitación para villanos en libertad condicional, ¿verdad? Amplifier parpadeó un par de veces antes de sonreír. Esa soy yo. Nos reunimos una vez por semana y nos centramos en la rehabilitación y el desarrollo personal. Ha sido muy eficaz y tenemos una reunión que empieza en unos minutos, pero supongo que ya lo sabes, puesto que estás aquí. ¿Tienes una nota de tu agente de libertad condicional? No soy un maldito, Katsuki se obligó a calmarse. No estoy en libertad condicional.
En su sitio web dijeron que necesitaban ayuda, así que, respiró hondo, quiero ser voluntario. 19. Izuku comienza las clases en línea. Texto del capítulo. Izuku parpadeó rápidamente, casi convencido de que estaba leyendo mal. Un 96% en el examen de admisión. ¿Cómo era posible? Debía haber algún error, ¿no? Izuku era demasiado tonto como para sacar un 10 en todo el examen de admisión, cuando ni siquiera había tenido tiempo de hacerlo 2 veces. Pero, ahí estaba el nombre de Izuku en la parte superior del correo electrónico, bien claro, y la carta había llegado a su bandeja de entrada, así que debía ser para él. «Mamá», gritó para que ella pudiera oírlo desde la cocina. «¿Puedes venir? Necesito asegurarme de que estoy leyendo esto bien». Mamá casi se resbaló por el pasillo en su prisa por abrir la puerta de su habitación. «¿Qué pasa, Izuku? ¿Qué ocurre?» Izuku simplemente se recostó y señaló la pantalla. Contuvo la respiración mientras su madre se inclinaba para leer el correo electrónico. Ni siquiera sabía qué esperaba. No quería hacerse ilusiones, porque era imposible que hubiera aprobado, pero si su madre leía lo mismo que él. ¡Ay, Izuku! Mamá se giró hacia él con lágrimas en los ojos que contrastaban con la brillante sonrisa de su rostro. «Felicidades. Lo lograste. Sabía que podías hacerlo». Izuku siguió mirando la pantalla en estado de shock mientras su madre se arrodillaba y lo abrazaba. Lo logré. Lo logré». Mamá soltó una risita mientras lo abrazaba aún más fuerte. «Lo hiciste. Esto te va a venir de maravilla, Izuku. Mañana a primera hora llamaré a Aldera para hacer los trámites. Oh. Esto merece una celebración. ¿Quieres salir?» Izuku negó con la cabeza y levantó su yeso. «Yo no quiero arriesgarme a encontrarme con nadie». Los ojos de mamá brillaron con comprensión. «¿Qué tal un helado, entonces? Puedo ir a comprarlo mientras te inscribes en tus clases». Izuku asintió y su madre sonrió y le despeinó el cabello antes de irse. Izuku volvió a mirar el correo electrónico y pulsó el enlace para inscribirse en las clases. El primer paso fue asegurarse de estar matriculado en todas las asignaturas obligatorias, como ciencias, matemáticas y literatura. Luego tenía que cursar una asignatura de idioma extranjero, así que se matriculó en inglés, ya que era lo que recomendaba el colegio. El problema era que también tenía que cursar 3 asignaturas optativas, pero, Izuku nunca había tenido aficiones fuera de ser un héroe, lo cual, obviamente, no iba a cambiar. Frunció el ceño mientras revisaba las opciones. Arte podría estar bien. Al menos le ayudaría a que sus cuadernos fueran más detallados, así que añadió esa asignatura antes de que le entraran dudas. Pero aún le quedaban 2 asignaturas. Ya casi había terminado de elegir las optativas, cuando otra clase le llamó la atención. Teoría de quirks. Eso podría ser interesante. Analizar los quirks era una de sus partes favoritas al ver las peleas de héroes, y Eraserhead había mencionado que analizar los quirks de los villanos le ayudaría a pelear mejor, así que no estaría mal aprender más sobre ellos. Pero aún le quedaba una última optativa. Probablemente debería elegir algo relacionado con algún pasatiempo, pero Izuku realmente no tenía ninguno aparte de ser un justiciero, y de alguna manera no creía que su nueva escuela le permitiera contar eso como optativa. Pensar en su faceta de justiciero inquietaba a Izuku. Hacía casi 1 semana y media que no salía y ya empezaba a echarlo de menos. Su cuerpo se había acostumbrado a despertarse en mitad de la noche, así que pasaba varias horas cada noche mirando al techo y recordándose que su madre jamás lo perdonaría si, de alguna manera, volvía a romperse el brazo, y que si lo hacía, tendría que explicarle cómo se lo había roto otra vez, lo que solo la preocuparía demasiado. Su único consuelo era saber que ninguno de los héroes lo echaba de menos. De hecho, probablemente le agradecían que se mantuviera al margen, y sabía que estaba siendo egoísta por querer volver a sentirse útil, pero, deseaba poder ayudar de alguna manera mientras se recuperaba. Sería increíble tener un don que le permitiera ver las calles a distancia. Así podría llamar a los héroes y enviarlos donde se les necesitara. Ni siquiera tenía que ser un don. Si tuviera un dron que pudiera volar sin levantar sospechas, o incluso una simple cámara. Izuku se incorporó de golpe. Cámaras de seguridad.
¿Por qué no se le había ocurrido antes? Estaban por toda la ciudad, y claro, no cubrían todos los callejones, pero tenían que ser mejor que nada. Probablemente era completamente inútil, ya que era imposible que un Deku como él llegara a ser lo suficientemente bueno hackeando como para acceder a las cámaras de seguridad de la ciudad sin que lo pillaran, pero, bueno, de todas formas necesitaba otra asignatura optativa y la programación sería una buena habilidad para el futuro. Encontró un curso de programación básica y se inscribió justo cuando llegó su madre con el helado. Sabía que no debía hacerse ilusiones. Si todo volvía a salir mal, la decepción sería aún mayor. Shouta tenía dificultades para concentrarse en su investigación. En realidad, no conocía a Viridian desde hacía mucho tiempo, así que ¿por qué le afectaba tanto el hecho de que hubiera desaparecido? Simplemente desapareció. Shouta no tenía ninguna prueba que lo contradijera y era completamente ilógico suponer lo peor. Pero tampoco quería hacerse ilusiones, solo para descubrir que el chico había estado muerto todo este tiempo, igual que, bueno, debería volver al trabajo. En las últimas semanas se habían visto cada vez más casos de villanos surgidos de la nada, y la última vez que esto ocurrió, le siguieron villanos de otro nivel. Era casi como si quienquiera que estuviera detrás de la fábrica de villanos estuviera evaluando el potencial de los villanos del mismo modo que lo hacía con los héroes. Lo cual dio pie al siguiente gran misterio. Antes de su desaparición, Hamasaki había mencionado algo sobre el símbolo del mal. La frase le resonaba en la cabeza a Shouta, como si la hubiera leído antes, pero sin prestarle atención. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba recordar el significado del epitafio. Parecía tener algún significado para Tsukauchi, pero cuando Shouta le insistió para que le diera respuestas, simplemente dijo que no era importante. Dijo que no podía ser el hombre que él creía, porque ese ya estaba muerto desde hacía años. Shouta solo esperaba que Tsukauchi se hubiera puesto pálido durante la conversación y que eso fuera solo su imaginación. Era frustrante. La pista más importante que habían conseguido sobre la fábrica de villanos, y resultó ser un callejón sin salida. ¿Y ahora qué? No era práctico poner a todos los usuarios de Trigger bajo custodia protectora por si la fábrica volvía a secuestrar, así que estaban a la defensiva hasta que los villanos hicieran otro movimiento. Si tan solo supieran qué tipo de peculiaridades atraían a la fábrica de villanos. Shouta sabía que no se trataba necesariamente de peculiaridades poderosas, porque tenían muchas maneras de potenciarlas artificialmente, pero no parecía haber ningún denominador común entre las víctimas secuestradas y las que no. Si tan solo el chico siguiera vivo, claro, incluso si lo estuviera, no sería justo involucrarlo en una investigación tan peligrosa. Aunque fuera un justiciero, seguía siendo un adolescente con tendencias suicidas que no estaba preparado para afrontar el peligro que entrañaban investigaciones como esta. Aún así, el chico tenía talento para el análisis de peculiaridades. No había podido dedicarle mucho tiempo al cuaderno, pero por lo que había leído, sospechaba que si alguien podía descifrar cómo la fábrica de villanos elegía a sus víctimas, ese era Viridian. Si Katsuki no supiera que es el mejor, podría llegar a pensar que es un idiota. En serio, ¿cómo no se había dado cuenta de lo mal que estaba Aldera? ¿Acaso sus profesores eran villanos en secreto? Porque esa era prácticamente la única explicación que Katsuki podía encontrar para justificar que ignoraran deliberadamente cómo golpeaban a los niños delante de ellos. Y eso sin mencionar el acoso verbal que ocurría en plena clase. Los profesores no lo ignoraban, pero Katsuki pensaba que ignorarlo sería preferible a lo que estaban haciendo. Parecían crear activamente oportunidades para que los alumnos se burlaran de los menos populares, y a menudo se unían a las burlas avergonzando públicamente a los estudiantes por nimiedades que ni siquiera le valdrían una mirada a Katsuki. Fue un desastre. Pero lo que fue aún peor fue que Katsuki no supiera cómo detenerlo. Se suponía que era el mejor, pero no iba a fingir que tenía autoridad moral alguna en ese asunto. Había acosado a Deku y a todos esos otros durante años, así que no podía simplemente darse la vuelta y decirles a los demás que pararan. Porque se había detenido. Deku tuvo que salvarle la vida para que dejara en paz al empollón, no es que se lo perdonara jamás, pero aún así, la había cagado demasiado como para decir nada ahora.
Lo mejor que podía hacer era dejar de comportarse como un villano. Pensó que era bastante inteligente ofrecerse como voluntario en ese grupo de rehabilitación de villanos. El voluntariado y esas cosas siempre quedaban bien en las solicitudes para la escuela de héroes, y tal vez incluso podría aprender algo sin poner en peligro su expediente limpio. No es que se mereciera un expediente limpio, pero necesitaba ser un héroe. No iba a permitir que sus profesores idiotas arruinaran sus posibilidades de ser el héroe número uno solo porque no se molestaban en hacer su maldito trabajo. Esa imbécil de Amplifier lo había mandado a casa con papeleo, pero asistiría a la próxima reunión. Solo tendría que aguantar estar en la misma habitación con los villanos sin hacerlos explotar al instante. Katsuki miró a su profesor, que corregía ensayos, mientras Fingers arañaba a ese chico que podía hacer burbujas. Al menos estaba practicando. 20. Katsuki comienza a trabajar como voluntario en el programa de rehabilitación de villanos. Texto del capítulo. Deku no iba a volver. Eso fue lo que su profesor, ese maldito villano de mierda, había anunciado al comienzo de la clase. Dijo que Deku había decidido cambiarse de escuela, y Katsuki solo podía esperar que eso fuera cierto y no una tapadera por Shizuku realmente. Katsuki negó con la cabeza y se obligó a seguir caminando hacia el centro comunitario. Si Deku se hubiera suicidado, su vieja bruja se lo habría dicho. Ella y la tía Inko siempre habían sido muy unidas, así que si Deku estaba muerto, sería de los primeros en saberlo. Tenía que estar vivo. Katsuki no sabía qué haría si ese maldito nerd de verdad hubiera seguido su estúpido consejo. El grupo de rehabilitación se reunió en una de las salas más grandes del centro comunitario. Amplifier ya estaba colocando las sillas en círculo cuando él llegó. Ella levantó la vista al oír que se abría la puerta y sonrió con la misma alegría que Deku. Katsuki frunció el ceño. Lo último que necesitaba ese día eran más recordatorios del maldito empollón. Bakugo! Gritó alegremente. Justo a tiempo. ¿Puedes terminar de colocar estas sillas mientras voy por agua? Katsuki ni se molestó en responder, suponiendo que el hecho de que se moviera para agarrar algunas de las sillas apiladas contra la pared era suficiente respuesta. Amplifier pareció estar de acuerdo, ya que salió inmediatamente de la habitación y lo dejó hacer lo suyo. No sabía exactamente cuántas sillas colocar, pero el grupo no podía ser muy grande, así que, después de colocar unas 20 sillas, se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos a esperar. Amplifier regresó unos minutos después con una gran jarra de agua que dejó sobre la mesa junto a él. Bien, eso es todo. Un sistema que requiere poco mantenimiento, ¿no crees? Katsuki no supo qué responder, así que asintió. Los extras del villano empezaban a llegar, así que Amplifier se fue a charlar con ellos mientras Katsuki fingía mirar al suelo, aunque en realidad solo observaba a la gente a la que supuestamente se había ofrecido a ayudar o algo parecido. Tenía la sensación de que Amplifier sabía lo que hacía, pero le daba igual lo que pensara esa zorra. Las personas que entraban en la habitación no encajaban con la imagen que Katsuki siempre había tenido de los villanos, así que supuso que esa era otra forma en que sus maestros habían fallado en su trabajo. Aparte de las pequeñas pulseras de rastreo en sus tobillos, los villanos parecían relativamente normales, nada que ver con las encarnaciones del mal que las noticias pintaban. Pero quizás se debía simplemente a que eran don nadie, no villanos de alto rango. O tal vez solo eran buenos ocultando su verdadera identidad, quién sabe. Uno de ellos, un tipo con unos tentáculos extraños en vez de pelo, le miró y le sonrió, pero Katsuki frunció el ceño y se dio la vuelta. No estaba allí para hacerse amigo de esa gentuza, sino para aprender a no ser tan despreciable. Además, los villanos no eran buenas personas. No podían ser amables. Bien. En pocos minutos, todos estaban allí y la mayoría de los asientos estaban ocupados. Amplifier sonrió y se dirigió saltando al frente de la sala. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. ¿Quién es ese niño? Preguntó con voz ronca un tipo grande con cuernos y piel verde. Amplifier sonrió. Oh, este es Bakugo. Me va a estar ayudando durante un tiempo. Los villanos hicieron una ronda de asentimientos y saludos, que Katsuki ignoró en su mayoría. ¿Por qué decidiste ofrecerte como voluntaria para ayudar a un grupo de villanos?
Preguntó en voz alta una chica extraña con coletas. Katsuki puso una cara que normalmente haría salir corriendo a Deku mientras la miraba fijamente. Eso no es asunto tuyo, maldita sea. Hubo un largo momento de silencio antes de que el grupo estallara en carcajadas. La chica rara sonrió. Oh, me gusta. ¿Sí? El villano de grandes cuernos se dio una palmada en la rodilla. Encajará perfectamente. Katsuki los miró como si se hubieran vuelto locos, luego miró a Amplifier, que le sonreía como si hubiera hecho algo grandioso, lo que colmó su paciencia. Cállense. No necesito su estúpida aprobación. ¿Dónde encontraste a este chico? Preguntó uno de los otros villanos. Es genial. La sonrisa de Amplifier se ensanchó. Él vino a mí. No se preocupen, tendrán mucho tiempo para conocerlo, pero empecemos. ¿Alguien quiere compartir cómo le fue la semana? El buen humor se esfumó de golpe y los villanos se quedaron mirando al suelo. Katsuki frunció el ceño. Si solo uno o dos hubieran tenido una mala semana, lo entendería, pero todos. ¿Había ocurrido algo en particular, o? El villano de grandes cuernos finalmente habló. La familia de mi novia vino a visitarnos por primera vez desde que empezamos a salir. Son de un pueblo pequeño y supongo que Ina no les contó sobre mi peculiaridad porque, bueno, son el tipo de gente a la que no le gustan los mutantes. Una cosa es que los niños pequeños me llamen Frankenstein, no lo dicen con mala intención, solo les parece genial que tenga la piel verde, pero cuando lo dicen los adultos, es malicioso. Logré mantener la calma hasta que se fueron, pero sus estúpidos comentarios pasivo-agresivos me dieron ganas de dispararle a alguien. Amplifier asintió con comprensión. Debió ser difícil enfrentarse a la discriminación de personas que probablemente esperabas que te apreciaran. Sin embargo, estoy orgulloso de que hayas resistido y espero que las cosas mejoren. Ni hablar, murmuró alguien. Katsuki frunció el ceño. ¿De verdad la discriminación era un problema tan grave? Me toca a mí, ofreció el villano de tentáculos. Mi madre me está presionando para que busque trabajo, aunque ya le dije que no tiene sentido. Nadie me contratará hasta que termine este curso de rehabilitación y me borren los antecedentes penales, pero parece que no lo entiende. Normalmente, saldría con mis amigos y la ignoraría, pero mis viejos amigos son en parte la razón por la que estoy en este lío, así que... ¿Qué rollo, tío? Dijo la chica de las coletas raras. Yo estoy más o menos igual. Si de verdad quiero ser una ciudadana ejemplar, su tono provocó risas, tengo que buscar amigos completamente nuevos. A veces no merece la pena. El ceño de Katsuki se frunció aún más mientras los villanos seguían compartiendo sus historias. Si no se enfrentaban a obstáculos por su condición de villanos, era por sus dones o su género. Le resultaba completamente ajeno. ¿Acaso así lo experimentaban los demás? Nunca nadie lo había juzgado de esa manera. A veces les parecía raro que estuviera tan enfadado, pero en cuanto descubrían cuál era su don, lo descartaban sin más. Le parecía injusto que sus experiencias fueran tan diferentes. Después de que todos los que quisieron hubieran tenido la oportunidad de compartir, Amplifier comenzó a hablar sobre lo que los extras villanos debían aprender esta semana. Hoy vamos a aprender a aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Siempre habrá circunstancias que escapen a nuestro control, pero es útil darse cuenta de que no todo es culpa de los demás. Sí, sonrió Tentáculos, todo sucede por una razón, y a veces esa razón es que eres un idiota. Eso provocó la risa de todos, e incluso Katsuki se encontró riendo entre dientes. Prácticamente. Dijo Amplifier alegremente. Pero, en realidad, reconocer que a veces las cosas son culpa tuya va de la mano con darse cuenta de que puedes mejorar. No se trata de castigarte, sino de comprender que si lo rompiste, puedes arreglarlo. Katsuki lo pensó. Sus profesores no le habían enseñado a comportarse correctamente, pero no le habían dicho que golpeara a Deku. No habían hecho nada para impedirlo, pero al final, fue su propia decisión acosar a Deku y a los demás extras de pacotilla. Katsuki tragó saliva, ¿era culpa? ¿Era eso lo que sentía? Pero Amplifier le había dicho que no debía castigarse a sí mismo, por muy tentador que pareciera en ese momento, así que ¿qué hacer ahora? No podía arreglarlo. Al menos, no sentía que pudiera.
No podía retroceder en el tiempo y ser menos idiota. No podía borrar el hecho de que le había dicho a Deku que se tirara de un tejado. Nada de eso iba a desaparecer jamás, por mucho que cambiara. ¿Tenía algún sentido todo esto, o simplemente iba a ser un matón y un villano para siempre? Finalmente, la clase terminó y todos se levantaron para beber agua y charlar un rato antes de irse a casa. Katsuki estaba tan absorto en su culpa que casi no se dio cuenta de que el chico de pelo con tentáculos se había acercado y se había apoyado en la pared justo a su lado. Hola, amigo. Soy Aito Ogawa, encantado de conocerte. Katsuki simplemente se burló e intentó ignorarlo, pero el tipo no captó la indirecta. Es genial que te ofrezcas como voluntario y todo eso, dijo Ogawa. Y me alegra ya no ser el nuevo aquí. Katsuki no podía evitar preguntarse cómo un tipo tan amable se había convertido en villano, cuando un cretino como él parecía destinado a serlo. Quizás simplemente era muy mezquino y manipulador, o algo así. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla, dijo Ogawa con una sonrisa. No seas tímido. No soy tímido, joder. Gruñó Katsuki. Solo tenía curiosidad por saber qué demonios hiciste para que te arrestaran. No pareces ser de ese tipo. Ogawa soltó una risita. Gracias por el cumplido, creo. Miró hacia la habitación y suspiró. Mi hermana empezó a juntarse con malas compañías hace unos años, y yo siempre pensé que sus amigos eran geniales, así que empecé a juntarme con gente como ellos. Me arrestaron hace unas semanas por armar un alboroto con otros después de que nos administraran una versión experimental de un estimulante. No fue culpa nuestra, así que normalmente no me habrían puesto en libertad condicional ni nada, pero, hizo una mueca, resulta que tenía una orden de arresto pendiente por hurto en tiendas cuando me detuvieron. Katsuki se burló. Todo sucede por una razón, ¿eh? Ogawa sonrió tímidamente. Sí, y soy un idiota. Tengo suerte de que exista este programa, porque si no, estaría jodido. ¿De verdad te borrarán los antecedentes penales si vienes aquí? Preguntó Katsuki. Asintió con la cabeza. Creo que se supone que es una forma de limitar el número de villanos. Si intentan rehabilitar a los que no estamos demasiado perdidos, entonces los héroes quedan libres para ir tras los verdaderos malos, ¿no? Katsuki se encogió de hombros. Tenía cierto sentido. Bueno, Bakugo, fue un placer conocerte, sean cuales sean tus motivos para estar aquí, dijo Ogawa con una sonrisa y un saludo mientras se separaba de la pared. Nos vemos la semana que viene. Katsuki gruñó y lo vio marcharse. Tenía mucho en qué pensar. Izuku progresa un poco en sus clases online. Texto del capítulo. Izuku empezaba a preguntarse si Eraserhead habría dicho la verdad cuando afirmó que era inteligente. Simplemente había estado haciendo sus tareas como siempre, pero como podía entregarlas varias veces, decidió que lo mejor sería entregarlas la primera vez, obtener una calificación preliminar y luego corregir los errores. Sin embargo, no había mucho que corregir. En Aldera, había estado cambiando la mitad de sus respuestas porque estaba convencido de que no podía tener razón, pero o bien sus tareas en línea eran mucho más fáciles que las que había estado haciendo, o necesitaba aprender a confiar más en sí mismo, porque estaba obteniendo calificaciones consistentemente más altas que desde preescolar en menos de la mitad del tiempo. Su clase favorita era la optativa de teoría de peculiaridades. Era muy fácil, ya que básicamente le ponían a prueba en sentido común, pero le habían proporcionado muchos artículos interesantes que explicaban el funcionamiento de las peculiaridades. Izuku tenía que contenerse para no distraerse y leer todos los artículos de las bibliografías de las lecturas asignadas, porque no podía permitirse perder ni un minuto. Era inevitable. Le fascinaba. También disfrutaba de su clase de programación. Era una forma nueva de pensar, pero un reto divertido, como resolver un rompecabezas. En las últimas 2 semanas, desde que había empezado oficialmente las clases en línea, su tiempo de justiciero se había transformado gradualmente en tiempo de programación. Cuando se despertaba en mitad de la noche, en lugar de intentar volver a dormirse, se levantaba y hacía sus deberes de programación hasta que se cansaba.
Casi todas las noches, dedicaba 1 o 2 horas a investigar recursos adicionales sobre hacking, ya que obviamente no se trataba en profundidad en un curso de programación para principiantes, pero Izuku sentía que por fin empezaba a pillarle el truco. En ese momento estaba haciendo un examen de teoría de peculiaridades. Estaba tardando más de lo previsto, pero claro, no le había prestado mucha atención a la introducción que indicaba la duración. Parecía ser acumulativo, mientras que la mayoría de los exámenes anteriores solo incluían preguntas sobre la unidad más reciente, pero Izuku comprendía la lógica de repasar material antiguo de vez en cuando. Pensó que, mientras terminara antes de que su madre lo llamara para cenar, no era para tanto. Casi 2 horas después, por fin entregó el examen y estiró los músculos doloridos, ignorando el picor que le producía el yeso en el brazo. Al menos ya estaba lo suficientemente recuperado como para volver a teclear. La clase de programación sería mucho más difícil si aún tuviera que hacerlo todo con una sola mano. Izuku miró el reloj. Todavía le quedaban unos 20 minutos para cenar, así que bien podía adelantar trabajo con la siguiente unidad. Izuku llegó al final de la página y frunció el ceño al darse cuenta de que el botón para pasar a la siguiente página no aparecía por ningún lado. Era extraño. Normalmente, cuando terminaba una tarea, simplemente pulsaba el botón y pasaba a la siguiente. Tal vez tenía que volver a la página de inicio de toda la clase. Parecía innecesariamente complicado, pero Izuku no quería cuestionar a los diseñadores del sitio web, así que hizo clic en la pestaña de resumen y se desplazó más allá de todo lo que decía completado para intentar averiguar qué unidad seguía, solo para llegar al final de la página. Izuku se quedó atónito. ¿Acaso el examen que acababa de hacer había sido el final? Eso explicaría por qué todo había sido acumulativo y por qué le había llevado tanto tiempo, pero, de verdad necesitaba prestar más atención a lo que hacía, ¡qué vergüenza! Pero, efectivamente, había una pequeña marca de verificación junto al examen final, que indicaba que lo había terminado hacía apenas unos minutos. ¿Acaso iba muy adelantado en esa clase, o...? Repasaba sus otras clases haciendo clic, y sus ojos se abrían un poco más cada vez que se daba cuenta de que le faltaba solo 1 o 2 unidades para terminar una asignatura. La única excepción era arte, pero eso se debía a que le llevaba muchísimo tiempo dibujar cada tarea. ¿Cómo las había terminado tan rápido? Izuku cerró su portátil y frunció el ceño. Supuso que tenía sentido. No tenía nada más que hacer mientras se recuperaba aparte de hacer los deberes, y no estaba demasiado cansado de correr como Viridian como para mantenerse despierto en clase. O tal vez era porque ya no le preocupaba que sus acosadores le robaran los libros o le pegaran después de clase. Eso había sido una constante en su vida desde que cumplió 4 años, así que no se había dado cuenta de lo molesto que era hasta que dejó de preocuparse por ello. Era bastante agradable. Sin embargo, se sentía extrañamente culpable por estar tan agradecido. Tal vez si hubiera sido más fuerte, habría podido lidiar con el acoso sin que afectara sus calificaciones, pero en vez de eso, simplemente huyó como un cobarde. ¿De verdad que era un Deku, eh? Menos mal que había renunciado a ser un héroe, porque los héroes no son cobardes. No huyen. Fue bueno que actuaran los justicieros. Izuku negó con la cabeza y salió a la cocina, donde su madre estaba poniendo la mesa. Ella sonrió al verlo entrar. «Hola, cariño. ¿Qué tal las clases hoy?» Izuku se encogió de hombros. «Creo que necesito prestar más atención, porque juraría que cuando me matriculé cada clase equivalía a un semestre, pero hoy terminé una, así que deben ser más cortas. Creo que son solo clases trimestrales». «Aún así, es impresionante que ya hayas terminado, Izuku», dijo mamá con orgullo. «Me alegra que te vaya tan bien, cariño. Te veo mucho más feliz». Izuku se encogió de hombros. Seguía siendo un Deku, seguía siendo un inútil, pero al menos estudiar en línea significaba que su madre no tenía que preocuparse por él, así que valía la pena. Si irse de Aldera significaba que ella era feliz, entonces valía la pena, aunque eso significara que era un cobarde por huir de sus problemas. Lo único que podría hacerla más feliz sería no tener que lidiar con él en absoluto, pero Izuku no podía hacer nada al respecto hasta que pudiera volver a salir como Viridian. Shouta estaba agotado.
No era de extrañar, dado que el cansancio era su estado habitual, pero en las últimas semanas su cansancio normal se había transformado en agotamiento extremo. Habían aparecido al menos 2 villanos instantáneos por semana, y las ventas de activadores se disparaban gracias a la publicidad, así que Shouta estaba hasta el cuello de problemas e interrogatorios mientras intentaba avanzar en el caso. Para colmo, Viridian seguía desaparecido. Al menos no era el único preocupado por la repentina ausencia del justiciero. Amplifier y Roglog le habían prometido avisarle de inmediato si lo veían, y muchos otros héroes de las zonas aledañas estaban empezando a vigilarlo por si acaso se había mudado de barrio. Shouta seguía sin poder evitar consultar las esquelas, pero, por suerte, no había encontrado nada. Solo esperaba que, dondequiera que estuviera Viridian, estuviera a salvo y cuidándose. En realidad, que se cuidara era probablemente demasiado pedir, considerando el estado mental del chico, así que Shouta se conformaría con que estuviera a salvo. En su día libre, estaba en casa, sumergido en una profunda investigación en internet sobre el símbolo del mal. El otro día, cuando le mencionó la pista a Mick, le dijo que la había visto en algunos foros de teorías conspirativas, así que eso era lo que Shouta estaba leyendo. La mayoría de las teorías eran completamente descabelladas, con saltos lógicos absurdos, pero todas se basaban en pequeños atisbos de verdad que podrían resultar útiles en el futuro. Finalmente, encontró lo que buscaba. Era una publicación de hacía unos años, pero con un hilo muy extenso donde otras personas habían compartido sus pruebas y experiencias. Ahora tocaba separar las pruebas de las tonterías. El símbolo del mal, también conocido como todo para uno, se considera una leyenda urbana que se popularizó en los albores de las peculiaridades. La historia cuenta que todo para uno era un hombre capaz de transferir la peculiaridad de una persona a otra, una habilidad que utilizó para crear un culto en medio del caos de la época. A menudo se descarta la historia como mera fantasía de personas sin peculiaridades que deseaban tenerlas, o de individuos con peculiaridades que sufrieron intolerancia y persecución debido a ellas. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? La suposición tiene mucho sentido. Pero la mayoría de las leyendas se basan en hechos reales que la gente simplemente no comprendió, o que se distorsionaron con el paso de los años y las incontables versiones. Considerando lo conocida que era esta leyenda en los albores de los Quirks y la rapidez con que se extendió, debía tener bastante verdad, una verdad que quizás la Comisión de Héroes haya minimizado o ocultado para encubrir la pesadilla que aún podría acecharnos. 22. Viridian ha vuelto, nena. Texto del capítulo. Izuku entrecerró los ojos en la oscuridad de su habitación mientras cambiaba lentamente entre las distintas cámaras de seguridad. Desde que terminó su curso de programación, se sentía más seguro de sus habilidades de hackeo, así que, en lugar de simplemente buscar vídeos de hackeo en YouTube como solía hacer cuando actuaba como justiciero, decidió intentar hackear algunas cámaras de seguridad. Le tomó poco más de media hora acceder al sistema, pero eso se debió en parte a que tuvo que configurarlo todo para no ser descubierto. Si la policía descubría que era Viridian, le impedirían salir a la calle cuando se recuperara, lo que arruinaría todos sus planes. Por eso, necesitaba asegurarse de que el hackeo fuera indetectable para ocultar su identidad. Le preocupaba tener que hackear cada cámara individualmente, pero una vez que accedió al sistema de seguridad de la ciudad, fue bastante fácil cambiar las cámaras de lugar. Obviamente, no tenía acceso a las cámaras privadas como las que instalan las tiendas, pero poco a poco. Izuku no planeaba hacer nada más que entrar al sistema, la verdad, pero mientras practicaba cambiando de cámara, vio cómo arrastraban bruscamente a una mujer a un callejón y no pudo quedarse de brazos cruzados. Probablemente fue la adrenalina, combinada con el hecho de que ya había hecho su ordenador indetectable, lo que le permitió acceder tan rápido al enlace de comunicación de los héroes. Se puso los auriculares, agradecido de que tuvieran micrófono, y rápidamente comprobó dónde estaba el problema. ¿Qué héroe estaba más cerca? Shouta escudriñó las calles a sus pies, buscando algún rastro de los narcotraficantes que debía capturar, pero no encontró nada. Tras la captura y posterior desaparición de Hamasaki, la mayoría de los grandes traficantes se habían dado a la fuga.
Los únicos que Shouta había logrado encontrar eran peces pequeños, pero ya sabía que no le serían de ninguna utilidad para su investigación. Tampoco ayudaba que últimamente hubiera estado distraído. Ya habían pasado semanas, y cada vez parecía más probable que Viridan no regresara. Shouta sabía que el chico problemático no era uno de sus alumnos, así que técnicamente no tenía ninguna responsabilidad sobre él, pero aún así sentía que había fallado, o que debería haber hecho más para ayudarlo. Si tan solo se hubiera dado cuenta antes de que el chico era suicida, tal vez habría podido. Un suave clic en el oído lo sacó de sus pensamientos, indicando que su comunicador se había abierto, seguido de silencio. Shouta frunció el ceño. Era un héroe independiente, así que las únicas personas que normalmente se comunicaban con él por el comunicador eran la policía o, a veces, otros héroes que solicitaban refuerzos, pero sería agradable que le hablaran de verdad. Podía oír a alguien respirar al otro lado, así que sabía que no era solo su imaginación, pero quién era y qué necesitaba. Hola. Shouta no pudo evitar que el fastidio se colara en su voz. ¿Puedo oírte respirar? Deja de hacerme perder el tiempo. Se hizo otro largo silencio antes de que una voz joven y familiar exclamara. Imaginen que estoy lanzando una canica. Shouta sintió que se derretía de puro alivio. Viridian. Eres tú. Ni siquiera se había dado cuenta de la tensión acumulada hasta que oyó la voz del niño. El niño estaba vivo. Estaba bien. Estaba vivo. Izuku intentaba no entrar en pánico. Cuando decidió hackear las comunicaciones de los héroes, no había pensado en lo que iba a decir. Eraserhead era el héroe más cercano al callejón que había visto, pero si de repente oía una voz desconocida al oído, se asustaría y pensaría que era un villano. Izuku no debía tener acceso al enlace de comunicaciones. Aparentemente, fue en ese momento cuando el cerebro de Izuku decidió que los filtros eran sobrevalorados, porque lo único que se le ocurrió decir fue algo sobre canicas, ya que así era como normalmente llamaba la atención de los héroes cuando estaba en la calle. Eraser probablemente pensó que era un completo idiota y seguramente estaba muy molesto con él por perder el tiempo hackeando el enlace de comunicaciones, pero al menos había funcionado, ¿verdad? Eraser sonó extrañamente aliviado cuando mencionó el nombre de justiciero de Izuku, probablemente porque eso confirmaba que ningún villano había logrado acceder al enlace de comunicaciones. Lo siento mucho, Eraserhead, sé que no debía haber hackeado el enlace de comunicaciones y lamento mucho haberte hecho perder el tiempo, y por haberte dado un puñetazo en la cara aquella vez, y... Eraser interrumpió su divagante disculpa. Está bien, chico. ¿Estás bien? Izuku frunció el ceño confundido. ¿Sí? ¿Por qué no iba a estar bien? Hubo un instante de silencio antes de que Eraser volviera a hablar. Pensé que tal vez... De repente, Izuku recordó por qué había hackeado el comunicador. Hay un tipo sospechoso que se llevó a una mujer al callejón detrás de la boutique en Lake Street. Oh, no. Lo siento mucho, Eraserhead, estabas diciendo algo y te interrumpí. Eraser se limitó a gruñir en respuesta, probablemente ya corriendo hacia el callejón. ¿Viste la peculiaridad del tipo? Izuku recordó la grabación y volvió a mirar la cámara en cuestión. Nadie había salido aún del callejón. No. No lo vi bien y no tenía un Kirk mutante, así que fue un poco difícil decir qué era sin verlo en acción. Lo siento. Está bien, chico. ¿Dónde has estado? Estábamos preocupados por ti. Simplemente desapareciste sin avisar a nadie. Izuku no sabía qué pensar. Una parte de él estaba asombrada. ¿De verdad lo extrañaban? ¿A él? ¿A un Deku sin Kirk que no le servía a nadie? Esa gente, héroes que de verdad importaban, se preocupaban por él lo suficiente como para extrañarlo. Se sentía extrañamente bien, pero esa sensación fue rápidamente superada por un sentimiento de culpa terrible. Estúpido Deku. Les había complicado la vida a los héroes y los había distraído de salvar a la gente y, sí, había decidido no salir como justiciero para que su madre no se preocupara, pero en vez de eso solo les había causado muchos problemas a los héroes y realmente era un idiota. ¿Por qué pensó que podría ser útil? Debería haber saltado cuando Kacchan se lo dijo, pero entonces Kacchan se metería en problemas y... Shouta se maldijo mientras el silencio en el comunicador se prolongaba.
Había estado tan aliviado de que Viridian estuviera vivo que ni siquiera había pensado en lo que hacía. El chico era suicida, lo que significaba que probablemente se sentía una carga para quienes lo rodeaban, lo que a su vez significaba que probablemente se sentiría culpable por preocuparlos, lo cual no lo haría menos suicida. Shouta saltó a otro tejado mientras corría hacia el callejón que el chico había mencionado. Lo más probable era que Viridian estuviera histérico al otro lado de la línea, culpándose por algo que tal vez ni siquiera fuera su culpa. ¿Cómo iba a solucionar esto Shouta? No es que tuvieras que avisar a nadie, al fin y al cabo eres tú mismo, dijo Shouta, haciendo una mueca por lo incómodo que sonaba. Básicamente, nos preocupamos por ti, chico, y te hemos echado de menos estas últimas semanas, pero me alegro de que estés bien, estás bien, ¿verdad? Hubo otro momento de silencio, luego un sollozo, ¿te importa? Shouta suspiró aliviado. Sí, chico, pero no respondiste a mi pregunta. La voz de Viridian se apagó, es un poco tonto, yo solo deberías darte prisa, hace tiempo que no entran en ese callejón. Ya casi llego, dijo Shouta. Decidió que probablemente sería mejor no presionar al chico para que le diera respuestas. Parecía que apenas había logrado evitar que le diera un ataque de pánico, así que no quería arriesgarse a que eso volviera a suceder. En ese momento, solo necesitaba asegurarse de que el chico pudiera confiar en él. Finalmente llegó al callejón, y el villano cayó con sorprendente facilidad. Claro que eso probablemente se debió a la forma en que Shouta lo atacó por la espalda y lo apartó de la mujer, inmovilizándolo por completo antes de que pudiera siquiera defenderse. El tipo empezó a gruñir e intentó resistirse, pero Shouta simplemente lo fulminó con la mirada con tal fuerza que lo cayó. Estaba a punto de darse la vuelta para consolar a la víctima cuando oyó un murmullo en su oído. Bueno, eso es sospechoso, pero probablemente no sea nada grave, ¿o no? Sí, eso definitivamente no es bueno. Probablemente tengan algún sistema que silencia las alarmas si la joyería ni siquiera tenía las luces encendidas cuando ese tipo lanzó una piedra contra la ventana. Shouta soltó un pequeño resoplido. El chico se había olvidado de cortar la comunicación después de que Shouta se ocupara de la situación. ¿De qué murmuras, Viridian? Oh, Eraser, sigues aquí. Lo siento, probablemente te molesté mucho, es que hay un robo, pero creo que Amplifier está más cerca, así que debería llamarla. Adiós. Y con eso, el chico se fue. Shouta negó con la cabeza y no pudo evitar una leve sonrisa al volverse hacia la víctima. El chico estaba vivo, al menos, aunque no estuviera en la calle. Estaba a punto de llamar a Tsukauchi cuando se quedó paralizado. ¿Cómo sabía el chico dónde se cometía el crimen? ¿Y cómo había accedido al comunicador de Shouta? Parecía tener una visión privilegiada del robo al que enviaba a Amplifier, así que había logrado hackear las cámaras de seguridad. Sintió un ligero orgullo. El chico era realmente inteligente, ¿verdad? Negó con la cabeza con cariño mientras conectaba con Tsukauchi. Oye, Tsukauchi, tengo un villano y una víctima listos para recoger en Lake Street. Ah, y por cierto, Shouta no pudo evitar la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro, Viridian ha vuelto. 23. Antes que nada, disculpen la demora con este capítulo. El día estaba tan hermoso y nublado donde vivo que hubiera sido una pena no haber salido a sentarme bajo la lluvia. Salté en la cama elástica y hacía tanto viento que sentí que volaba. Fue increíble. Buenas noticias. Ronos hizo fanart en el servidor de Discord. Dibujó a nuestro chico justiciero sonrojado y a nuestro papá aliviado. Texto del capítulo. Izuku no estaba acostumbrado a sentirse orgulloso de sí mismo. Tampoco a sentirse querido, pero al menos su madre le había enseñado a sentir esa emoción, así que era comprensible que la última semana hubiera sido bastante extraña. Había estado practicando el justicierismo virtual todas las noches, y estaba mejorando muchísimo en el hackeo. Había estado practicando hasta hackear todas las cámaras de seguridad de las tiendas y demás, para tener ojos en todas partes, y se lo pasaba en grande. Sin mencionar que, en algunos casos, era más rápido llegar a los héroes que interceptar sus comunicaciones. Seguía deseando que le quitaran la escayola para poder ayudar a los héroes en la lucha, pero, quizá tendría que dedicar algunos días a la semana a hacerlo así, incluso después de recuperarse.
Ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento, pero por ahora, por fin sentía que estaba haciendo algo bien, por una vez en su vida. Lo que lo llevó a experimentar otra emoción desconocida. Sentirse querido. Había pensado que tal vez Eraserhead era solo una excepción y que lo extrañaba únicamente por su costumbre de adoptar animales callejeros. Si se detenía a acariciar gatos callejeros, claro que se acordaría de un justiciero molesto, así que era lógico que extrañara a Izuku simplemente porque era más cariñoso de lo normal, pero no parecía ser así. Todos los héroes a los que Izuku llamaba parecían felices de oír su voz y le decían que lo habían extrañado. Incluso le preguntaban si estaba bien. Nadie le preguntaba a Izuku si estaba bien, ni Kaki-chan, ni sus profesores, ni sus compañeros de clase, pero aquí estaban héroes profesionales de verdad que parecían preocuparse. Izuku sabía que solo se preocupaban por él porque desconocían su falta de Kirk, así que no pudo evitar sentirse un poco culpable por mentirles. Una parte de él sabía que debería haberles dicho la verdad para que no perdieran el tiempo con él, y se sentía muy egoísta por ocultar su falta de Kirk, pero no quería perder ese sentimiento. Sabía que no merecía sentirse querido, pero, bueno, al fin y al cabo no les estaba mintiendo a los héroes, ¿verdad? Solo les estaba omitiendo información. Esa era parte de la razón por la que había estado esquivando todas las preguntas sobre lo que lo había obligado a dejar las calles. Si supieran que se rompió el brazo, o cuando se lo rompió, podrían obtener su historial médico o algo así, y entonces sabrían quién era, y sabrían que no tenía poderes, y lo obligarían a parar, y se lo dirían a mamá, y ella estaría muy preocupada y... Esto era un problema en las noches tranquilas. No es que a Izuku no le alegrara que nadie estuviera cometiendo delitos, pero le dejaba demasiado tiempo para perderse en sus pensamientos. Volvió a cambiar de cámara, buscando algo sospechoso. Había un par de borrachos, como todas las noches, y algunas otras personas deambulando, pero nadie estaba haciendo nada ilegal, al menos que él pudiera ver. Lo más parecido a un problema que vio fue un grupo de adolescentes fumando, pero no le hacían daño a nadie, aunque estuvieran merodeando. Estaba a punto de cambiar de cámara otra vez para ver si podía localizar a alguno de los héroes y averiguar qué estaban haciendo cuando uno de los adolescentes se sobresaltó, dándose una palmada en el cuello. En cuestión de segundos, los demás también se movían al aire y se daban palmadas, pero aparte de eso, Izuku no notó nada raro. Deseaba que la cámara que estaba usando tuviera audio para poder saber si estaban alucinando por lo que fuera que estuvieran fumando o si necesitaban ayuda, pero esa era una de las desventajas de ejercer su labor de justiciero virtualmente. No fue hasta que empezaron a atacarse entre sí con sus poderosas peculiaridades que llamó a los héroes. Dudó un momento sobre qué héroe sería el mejor antes de decidir que probablemente agradecerían refuerzos para una pelea de esta magnitud. Eraser, Amplifier. ¿Están ocupados? No. Exclamó Amplifier, nunca estamos demasiado ocupados para ti, preciosa. Izuku se sonrojó, pero se concentró en lo que tenía que hacer. La pelea pronto se extendería, a juzgar por el descontrol de los quirks de los adolescentes. ¿Qué pasa, chico problemático? Preguntó Eraser. Normalmente solo llamas a un héroe a la vez. Oh. Hay una pelea en Hill Street. No sé qué la empezó, pero, sí, se está extendiendo. Creo que los chicos son todos amigos, o al menos eso parecía antes de que de repente empezaran a pelearse. Muy bien, ya voy, chico. Yo también. Por suerte, solo les tomó unos minutos llegar al lugar. Amplifier llegó primero y comenzó a usar su peculiaridad para desorientar a los combatientes, confundiéndolos mientras saltaba de edificio en edificio, rodeándolos prácticamente con su sonido. Izuku iba comentando las peculiaridades que veía usar mientras esperaban la llegada de Eraser, señalando cualquier debilidad que Amplifier pudiera aprovechar. Vale, ten cuidado con el tipo de la mochila e intenta mantenerte detrás de él, pero bueno, ya lo sabías, porque básicamente está sacando la lengua como si fuera una red. Si intenta atacarte, quédate cerca del suelo, porque me imagino que la calle no sabe muy bien y te puede dar algo de tiempo. ¿Quién más? Espera, ese tipo se acaba de teletransportar.
El villano en cuestión apareció de repente un poco detrás y a la izquierda de Amplifier, golpeándola en la espalda antes de desaparecer de nuevo, para reaparecer a pocos metros. Vaya, qué raro. Con su don de teletransportación, podría haberse marchado en cuanto llegó Amplifier, así que ¿por qué se quedó? ¿Quería pelear con Amplifier? ¿O tenía un límite de lo que podía hacer? La segunda opción parecía más probable, porque ¿qué adolescente se enfrentaría voluntariamente a una heroína profesional? Observó el teletransportador durante un minuto más. Sin duda, mantenía a Amplifier alerta, pero después de la primera vez, ella lograba verlo de reojo gracias a su costumbre de aparecer ligeramente a la izquierda o a la derecha, o un poco detrás de ella. Eso no tenía sentido. ¿Por qué no aparecía justo detrás de ella, a menos que no pudiera? Amplificador, intenta engañar al tipo de la lengua para que bloquee el campo de visión del teletransportador. La vio asentir y, en cuestión de segundos, la cabeza del teletransportador estaba envuelta en la lengua de su amigo. Izuku se estremeció. ¡Qué asco! Pero, como era de esperar, no se teletransportó para escapar, sino que golpeó al musculoso hasta que lo soltó justo cuando Eraserhead llegaba. Amplifier aprovechó la distracción para noquear y sujetar al tipo de la lengua. Siento llegar tarde, dijo Eraser con voz ronca mientras derrotaba a uno de los otros luchadores, un tipo con demasiados ojos. Sin problema, me alegra tenerte aquí, dijo Izuku con una sonrisa. Era genial poder verlos pelear. Ah, y el teletransportador tiene un kit basado en la visión, igual que tú, Eraser. Solo puede teletransportarse a lugares que puede ver, así que intenta cegarlo antes de que tengas que parpadear. Eraser no perdió tiempo. Le rodeó los ojos con su arma de captura y lo dejó inconsciente. Aún quedaban algunos luchadores en pie, quienes inmediatamente cargaron contra los héroes con sed de venganza. Hubiera sido bueno saber que estos tipos están drogados con Trigger, Viridian, gruñó Eraser. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y se dio una palmada en la frente, haciendo una mueca de dolor al golpearse accidentalmente la cara con la escayola. Debería haber usado la otra mano. Lo siento mucho. Debería haber comprendido que no todos debían tener dones tan poderosos, así habrías estado preparado y griega. Sé amable con el chico, Eraser, dijo Amplifier mientras le daba un puñetazo a alguien en la cara. No es como si pudiera darse cuenta de que estaban drogados desde su habitación. Izuku se encogió sobre sí mismo. Era tan inútil. No hacía nada bien. Sí, hacía lo que podía con el brazo roto, pero Amplifier tenía razón. Se le escapaban cosas porque no estaba en la calle. Si los héroes perdían o resultaban heridos, sería culpa suya por haberles dicho que fueran sin tener toda la información. Por suerte, la pelea no duró mucho más, ya que entre que Eraser anuló sus peculiaridades y que Amplifier los desorientó, los luchadores no tenían ninguna posibilidad. Escuchó a Amplifier hablando con Tsukauchi por el comunicador y estaba a punto de cortar su propia conexión cuando Eraser empezó a hablar. ¿Viridian? Preguntó en voz baja. ¿Sigues ahí? Te quedaste un poco callada un momento. Izuku tuvo la tentación de no responder. Quizás así Eraser asumiría que los había dejado en paz, como debería haber hecho desde el principio, en lugar de molestarlos con sus estúpidas canicas y su estúpida información incompleta. Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. No nos molestas, chico. Siento si te di esa idea durante la pelea, solo estaba frustrado porque los casos de gatillo han ido en aumento últimamente. No es tu culpa, niño problemático. Debería haberlo sabido, dijo Izuku con la cara ardiendo y la voz entrecortada. ¿Por qué tenía que ponerse a llorar justo ahora? No, dijo Eraser con firmeza. Amplifier tenía razón, no había forma de saber que estaban disparando solo con la transmisión de la cámara. Ya es un gran logro que hayas podido ver la transmisión, así que deja de preocuparte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Izuku aún no estaba convencido, pero no quería que Eraser se sintiera culpable solo porque no podía controlar sus estúpidas emociones, sus estúpidas lágrimas, sus estúpidos murmullos y sus estúpidos. ¿Nos vas a decir alguna vez por qué te pasaste a internet, chaval? Preguntó Amplifier. Izuku dio un respingo. Había olvidado que seguía conectado a su comunicador. Ah, bueno, cosas, y ya sabes, la vida. Hizo una mueca.
¡Qué galán! Gracias. Buenas noches. Cortó la comunicación antes de que pudieran decir nada más. Izuku frunció el ceño y se frotó el brazo, que le picaba mucho al curarse. Quizá tendría que empezar a investigar los problemas de antemano para tener más información que darles a los héroes. Probablemente no serviría para cosas como atracos, pero ¿y para redadas antidrogas? Tal vez podría encontrar más información sobre Trigger para vengarse de Eraser por lo de hoy. Izuku suspiró y apagó el ordenador antes de volver a meterse en la cama. Tendría que ocuparse de eso mañana. Izuku se frotó la cabeza mientras intentaba, una vez más, concentrarse en su tarea de historia, pero era inútil. Se había despertado unos minutos antes de que sonara la alarma esa mañana, jadeando al recordar la pelea en la que conoció a Eraser. Aquello también había sido un grupo de matones que, de repente, se volvieron locos y empezaron a pelearse sin razón aparente, y Eraser había mencionado que tenían un gatillo en sus sistemas. Y también estaba lo de las moscas. No le había dado mucha importancia anoche, pero esos chicos estaban espantando moscas como si tuvieran insectos o algo que intentara picarlos. Izuku suspiró y cogió el móvil. De todas formas, no conseguía concentrarse, así que mejor daba un paseo para despejarse, ¿no? Y quién sabe, quizá encontrara algo en el lugar de la pelea que pudiera ayudar en la investigación de Eraser. Tuvo que tomar un tren para llegar a la esquina donde los adolescentes fumaban, e Izuku recibió muchas miradas extrañas, considerando que la mayoría de los chicos de su edad deberían estar en la escuela a media tarde, pero Izuku las ignoró y la mayoría de la gente simplemente se encogió de hombros y siguió con lo suyo. A Izuku no le sorprendió. La gente siempre apartaba la mirada de él, simplemente no era lo suficientemente interesante como para merecer atención. Estaba acostumbrado a que lo ignoraran. La esquina se veía distinta a la luz del día, e Izuku alzó la vista hasta que vio la cámara que había hackeado la noche anterior. Era extraño ver la calle desde ese ángulo, pero una rareza agradable, y le hizo sonreír levemente antes de volver a buscar pistas a su alrededor. En realidad, no sabía qué buscaba. Al fin y al cabo, si hubiera insectos o mosquitos o algo parecido, ya se habrían ido, pero... Un destello metálico captó la atención de Izuku, quien miró a su alrededor brevemente antes de acercarse y arrodillarse. Contuvo el aliento al ver el cadáver aplastado de una diminuta abeja robótica, con un cilindro de vidrio agrietado que hacía las veces de abdomen. El tipo que le había dado una bofetada en el cuello debió haberla dañado lo suficiente como para que no pudiera volar, y el contenedor del abdomen podía albergar fácilmente una pequeña dosis de gatillo, lo que explicaría por qué Izuku nunca había visto a ninguno de los dos grupos inyectarse. Izuku sacó una bolsita de plástico de su mochila, donde antes había guardado zanahorias, y cogió la abeja, esperando que quedara suficiente para abrirla. Luego emprendió el camino de vuelta a casa. Al fin y al cabo, aún tenía deberes que terminar. 24. Izuku investiga más sobre la abeja robótica que encontró. Notas. Antes que nada, mis disculpas a quienes sí saben programar. Sé lo mínimo indispensable y finjo saber más de lo que realmente sé. En segundo lugar, tenemos más arte. De Termite. Ibeauma Insuno. Texto del capítulo. Después de cenar, Izuku por fin tuvo un momento para examinar la abeja robótica que había encontrado. Tendría que entregársela a Eraser más tarde, pero antes quería averiguar todo lo posible sobre ella. Era lo menos que podía hacer después de todos los problemas que le había causado a Eraser la noche anterior. Sacó la bolsa de cierre hermético de su mochila y la examinó. A primera vista, parecía de metal, pero cuanto más la miraba, más le parecía que algo no cuadraba. No brillaba como debería, lo que podría explicarse por un acabado mate, pero eso no justificaba que algunas partes de la abeja parecieran estar deteriorándose, como si la abeja misma fuera orgánica. Izuku sacó una libreta y anotó algunas ideas. Obviamente no tenía las herramientas para analizar la química del robot en su habitación, pero existían muchos dones que otorgaban control sobre la tecnología. También había dones que creaban aleaciones metálicas a partir de la sangre o los tejidos del usuario. Sabiendo esto, era muy posible que esta abeja fuera en realidad el resultado de un don, lo que la convertiría en orgánica e inorgánica a la vez.
Y si fuera el resultado de un don, probablemente aparecería en las noticias, sobre todo si el usuario de ese don había administrado sustancias similares a otras personas en el pasado. Durante la siguiente hora, Izuku encontró varias peculiaridades similares, incluyendo una que permitía al usuario controlar cualquier abeja viva con la que entrara en contacto mediante feromonas, lo cual era fascinante e hizo que Izuku buscara en su cuaderno. Sin embargo, la más destacable pertenecía a una villana que se había ganado el apodo de Reina Abeja hacía unos años en Naruto. Existían varias versiones contradictorias, dado que quienes controlaban a las abejas parecían tener múltiples peculiaridades, algo imposible. La teoría más probable era que Reina Abeja fuera en realidad una especie de parásito que infectaba a un huésped. El huésped aún podía usar su peculiaridad original, pero el parásito creaba una especie de mente colectiva que la propia reina controlaba. Era una peculiaridad fascinante, e Izuku se preguntaba cómo los héroes podrían contrarrestarla. Tal vez destruyendo a la reina. Pero siempre existía la posibilidad de que otra abeja se convirtiera en reina, así que, de ser así, tendrían que encontrar la forma de rastrear a todas las abejas y destruirlas, lo cual sería prácticamente imposible. Era una lástima que una peculiaridad tan poderosa se usara para el mal. Izuku podía imaginar muchísimas maneras en que podría ayudar a la gente. Las abejas parecían ser capaces de contener pequeñas cantidades de cualquier líquido, así que podrían administrar medicamentos que salvaran vidas, o incluso antídotos si un villano con una peculiaridad venenosa atacaba. Considerando la mente colectiva, el huésped probablemente podría usar a las abejas para espiar y obtener información valiosa, siendo casi como una mosca en la pared, ya que nadie prestaba atención a los insectos. Era una peculiaridad genial. Izuku sacó la abeja de la bolsa e intentó ver si había alguna forma de hackearla. Probablemente no tenía una conexión directa, pero dado que tenía elementos robóticos, lo más probable era que tuviera alguna forma de comunicarse con su reina, lo que significaba que Izuku podría infiltrarse y, con suerte, acceder a su mente. Claro que, como la abeja había sido creada con un quirk, existía la posibilidad de que su aspecto robótico fuera solo un efecto secundario y que fuera imposible hackearla, pero al menos valía la pena intentarlo. Tras mucha experimentación, y casi a la hora de dormir, Izuku por fin logró conectarse de forma inalámbrica al cerebro. Disco duro. La mayoría de los archivos estaban corruptos, lo cual era comprensible dado el estado de la abeja, pero Izuku encontró uno llamado directivas. Tras una rápida comprobación en busca de virus y rastreadores, que no dio resultado, Izuku abrió el archivo. Sí, abdomen igual lleno inyectar cualquier humano. De lo contrario regresar a la colmena. Había algunas órdenes más, pero esa fue la que más llamó la atención de Izuku. Significaba que los villanos instantáneos eran víctimas al azar, no que simplemente usaban a las abejas como una especie de método alternativo para drogarse. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba la reina abeja convirtiendo a gente al azar en villanos? Por supuesto, al encontrar más información sobre Queen Bee, se adentró en el laberinto de la fiebre por los villanos que había surgido en Naruto. Al igual que en ese momento, civiles desprevenidos eran drogados con un desencadenante para sembrar el caos. Aparentemente, Queen Bee era una de esas villanas que simplemente disfrutaba causando destrucción sin sentido, y ahí habría terminado todo, de no ser porque poco después aparecieron los llamados villanos de otro nivel. Los villanos de siguiente nivel habían sido villanos instantáneos en algún momento, pero luego desaparecieron. Reaparecieron unos meses después con cambios permanentes debido a la experimentación humana y a la administración de grandes cantidades de un desencadenante. Afortunadamente, no sufrieron alteraciones mentales permanentes una vez que el efecto de la droga desapareció y la mayoría pudo retomar sus vidas normales, pero ninguno recordaba haber sido secuestrado ni quién había experimentado con ellos. Izuku frunció el ceño. Era obvio que quienes estaban detrás de esta operación tenían algún objetivo. Sus experimentos apuntaban a algo, la única pregunta era, ¿a qué? No podían ser los villanos de Next Level, porque entonces los villanos instantáneos se habrían detenido tras la aparición de los de Naruto. ¿Acaso intentaban encontrar la forma de potenciar los quirks? Pero Trigger ya lo hacía por sí solo.
Así que, quizás buscaban la manera de hacer que un Kirk fuera permanentemente más poderoso. Eso tenía mucho más sentido. Izuku estaba seguro de que muchas personas con dones débiles estarían dispuestas a soportar mucho dolor, y probablemente a pagar mucho dinero, si pudieran fortalecer su don de forma permanente. Eso sí que le daba un motivo. Pero entonces, ¿por qué crear villanos instantáneos? Si querían que los dones más poderosos fueran permanentes, ¿por qué molestarse en administrar una droga temporal a personas al azar, a menos que estuvieran usando estos incidentes para evaluar a las víctimas de sus experimentos? Podrían ver qué personas tenían dones prometedores y cómo reaccionaban a la droga, para luego secuestrarlas. Queen Bee no estaba creando villanos instantáneos para sembrar el caos y el miedo entre el público y los héroes. Estaba buscando víctimas potenciales para la siguiente ronda de experimentos. Izuku dio un respingo al sonar su alarma de justiciero. ¿De verdad había estado haciendo esto medianoche? Se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca de dolor al crujirle la espalda. Había estado frente a la pantalla durante horas y no quería pasar otras tantas sentado en la misma posición. Se sentía tan egoísta, porque se suponía que debía estar ayudando a la gente, aunque eso significara sufrir, pero simplemente no podía obligarse a sentarse. Ojalá pudiera volver a salir a la calle. Izuku se detuvo y miró su yeso. El médico dijo 6 semanas, y en realidad solo habían pasado 5, pero, bueno, su brazo probablemente ya estaba casi curado. Ya podía correr sin problemas, siempre y cuando tuviera cuidado de no meterse en peleas. Izuku intentó convencerse de no salir, pero al parecer se había estado volviendo más inquieto de lo que pensaba en las últimas semanas. Algo en el hecho de recibir clases en casa lo estaba poniendo aún más ansioso por salir a huir de los héroes. Izuku sacó su traje de justiciero del fondo del armario y se lo puso, asegurándose de tener algunas canicas. Probablemente no sería buena idea usar su tirachinas hasta que le quitaran la escayola, así que no necesitaba suficiente munición, pero sí la suficiente para que los héroes supieran que era él. También cogió la abeja robótica de donde estaba sobre la mesa y la guardó en la bolsa de plástico. Este sería el momento perfecto para entregársela a Eraserhead y compartir lo que acababa de descubrir. Cuando Izuku salió del apartamento, rebosaba de nerviosismo. Mientras se dirigía a su ruta de patrulla, no pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujaba en su rostro. FinCap 24.